Bienvenidos. Si aún no encuentras ese pesebre especial, entonces hazlo tú mismo. En este video haremos a José. Y si ves el video completo, te aseguro que tendrás el pesebre de tus sueños y no precisamente el que yo te presento. Entonces, empecemos. Paso 1. Haciendo la estructura del nacimiento con el cartón. Necesitamos la silueta del cuerpo de un hombre y una mujer, para no correr riesgo que José nos salga más chico que María. Entonces tú eliges chico, mediano, grande, depende de lo que quieras. Una vez puesto en cartón, le cortamos los hombros y los codos, uniéndolos con la cinta de carrocero o pintor para darle movimiento a nuestra figura. Ahora busca la pose que quieras. Yo lo haré arrodillado. Cortamos otra pieza de cartón para pegarlo en el tronco, pero primero con un gancho de pelo lo abrimos. Lo forramos con la cinta de carrocero y lo pegamos entre estos dos cartones, dejándole en la parte de arriba libre para colocarle después la cabeza. Para fijar la pose, corté 2 triángulos de cartón y los pegué aquí. Con un cono de papel higiénico lo cortaré por la mitad para pegarlo arriba y abajo. Te aconsejo que rellenes bien la parte de adentro para darle más estabilidad a la figura. Ahora utilizaremos otro pedazo de cartón que llegue hasta el suelo para darle más firmeza a los brazos. Y esto va quedando así. Ahora una idea extra. Si quieres, puedes empezar a vestir a la figura. Con retazos de tela, lo colocas en un bol con un poco de goma o pegamento y agua. Lo remojas y luego vistes, por ejemplo, primero el cuerpo. Esperas que seque, se pone duro y recién haces el manto. Si te está gustando el video, suscríbete, comparte, déjame tu like, que eso me ayuda muchísimo y a ti no te cuesta nada. Seguimos. Paso 2. Nacimiento reciclado con la botella de plástico. Armando la capa. Cortamos la parte de arriba de la botella y la abrimos. Luego con el marcador le damos forma. Repetimos lo mismo en la parte de abajo de la capa. Aquí le pegamos un cartón doblado para simular los pies. Con el lapicero señalamos dónde pegaremos un cartón para que se fije bien el plástico. Cortamos una base y la pegamos, asegurando todo con la cinta de carrocero. Le hacemos varios cortes a la cinta
para que pueda doblarse fácilmente. Con el tubo de un papel higiénico lo cortamos y tapamos el par de huecos que nos queda. Si llegaste hasta aquí conmigo, felicidades, porque ya pasó lo más trabajoso. El resto será muy fácil. Tercer paso: forrando nuestra figura del nacimiento con papel aluminio. Ponemos nuestro papel aluminio por toda la figura y siempre utilizando el pegamento, porque aunque parezca que no es muy necesario, créeme que sí lo es. Si pones 2 piezas de papel aluminio, no te olvides de ponerle el pegamento entre ellas, recuérdalo. Aquí te traigo otra idea. Anda pensando qué acabado le quieres dar. ¿Lo quieres a colores? ¿Lo quieres minimalista? ¿Lo quieres según tu decoración? También, ¿no se te ha ocurrido ponerle un bastón, por ejemplo? Puedes hacerlo. Tercer paso: haciendo el Belén con porcelana fría. Esta receta de porcelana casera fría la saqué de un video de YouTube, pero lamentablemente, como no soy experta, no la he hecho bien. Así que ya te lo dejo a ti, que busques tú la que creas conveniente. Como puedes ver, yo estoy forrando mi figura al estilo minimalista, pero aquí tienes otra idea. Tú puedes agarrar la masa y hacerle unos fruncidos. También puedes hacerle un cinturón y hacerle las arrugas con el cúter. También puedes colorear la masa antes de ponerla o pintarla después, si aún no sabes qué colores utilizarás finalmente. Hacer la cabeza es lo más trabajoso. Yo lo hice de esta manera, pero te aconsejo que mejor lo hagas por separado. En un palito de brocheta le colocas un poco de papel aluminio y formas la cabeza hasta que estés contenta. Si quieres, también puedes hacerle ojos, nariz, boca, eso es a tu gusto. Pero creo que es mucho más fácil trabajarla de esa manera. Y ahora el resultado final. Este fue mi hermoso resultado. Pero tú, si quieres, le puedes poner un turbante, le puedes poner un chal, bigotes, barba, un bastón, en fin. Espero haberte ayudado y te espero. Cuídate mucho y hasta la próxima. ¡Chao!